La preocupación es mundial. Un incendio que está devorando la Amazonia, el Mato Grosso y tanto animal, desde bichos hasta realmente impresionantes. Allí es donde los peces, esos carnívoros, ¿no? Sí, las pirañas. Y cocodrilos y desde arácnidos, incluso de piquete mortal. La anaconda. La terrible, que es capaz de devorar a un niño o un becerro. Pues los incendios del Amazonas están poniendo en riesgo un acuerdo del Mercosur. El presidente francés acusa a su homólogo en Brasil de mentir, porque él debe tener compromisos medioambientales. El incendio del Amazonas va camino a degenerar en una crisis política internacional. Por lo pronto, está congelada la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Emmanuel Macron consideró que su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, mintió en su compromiso, por lo que se opondrá a la firma del Tratado de Libre Comercio entre estas entidades. Calculan que en 18 días que lleva el incendio, que ha destruido unas 600,000 hectáreas de bosque entre Brasil y Bolivia, es región que produce 20% de nuestro oxígeno y 20% de las reservas de agua dulce del planeta, lo que podría derivar incluso en una guerra. La ONU piden a Bolsonaro la solución, pero no la encuentran. Él está desesperado tratando incluso de echar la culpa a quien no la tiene. Las ONGs. No, bueno, también a quienes tratan de obtener territorio para siembra y para pastoreo. Pero culpa a las ONGs. Y de despejar esos terrenos para que estén listos para siembra. Y eso es absurdo. No puede uno imaginarse que a base de ese interés haya semejante catástrofe. Y lo que pasa es que es una costumbre muy antigua, pero se hace por tandeo, es decir, un cierto año se utiliza una superficie, después se permite que se recupere y se utiliza otra superficie. Entonces hay un equilibrio. Ahora ya no, porque además son industriales madereros los que ahora con el nuevo presidente tienen carta blanca completa para arrasar con la selva. Y eso es lo que trata de ocultar Bolsonaro, echándole la culpa a quien simplemente no tiene los medios como para iniciar 50,000 incendios. En una región tan amplia. Una región tan grande, ¿no? Creo que la última tragedia de esa naturaleza fue cuando aquel, ¿cómo se llamaba aquel producto? Naranja, que para deforestar, cuando no pudieron con sus enemigos, trataron de eliminar cualquier siembra. El agente naranja. Los estadounidenses. Era un defoliante para acabar con la selva y que ya no tuvieran lugares donde ocultarse el ejército del Vietcong. Entonces hubo una gran alarma. Sí, hubo muchos gente muy dañada
sobre todo entre soldados de Estados Unidos. Creo que ese producto, Agente Naranja, y luego aquel que era fósforo, que ardía y aunque te metieras al agua, al mar o a Sí, una no se laguna o desprendía. río, no se extinguiera. Era el napalm. Napal. Sí. Se No, adhería. era una cosa Piel. diabólica, ¿no? Pues el otro gran enemigo que se desterró por fortuna era el gas mostaza. Sí, prohibió, pero Estados Unidos, sobre todo en la guerra del Golfo, la primera, utilizó gas sarín, que es también muy venenoso y que afectó a una tercera parte de sus tropas, que actualmente sufren efectos a largo plazo, ¿no?, en su cerebro. Ese elemento fue utilizado por terroristas, el Ejército Rojo en Japón, en Tokio. Había un individuo ahí que tenía un grupo terrorista que atacó el subterráneo de Tokio. Era terrible. Y cuando se hizo el secuestro en un teatro, fueron dos atentados, uno en un teatro ruso y otro en una escuela, que se utilizaron gases que mataron por parejo a todos los que estuvieran ahí, fueran terroristas o fueran parte de las víctimas. No, ¿Qué pero eso nada más fue? fue en el teatro, en la escuela. En la ¿no? escuela, no, bueno, en el teatro, pero que se criticó mucho a Putin porque él fue el que autorizó esa medida y con tal de acabar con ese atentado, pues se llevó ahora sí que por parejo a todos los que estaban ahí adentro. Pero no era sarín. No. Ese Que sería fue muy otro tipo de peligroso de gas. manejo, Un gas muy delicado. narcótico que se supone que iba a poner a dormir a todos y ya entraban y se llevaban a los terroristas y luego despertaban todos. Pero la dosis fue excesiva. Y muchos. Se les pasó la mano. Y Sí. muchos espectadores del teatro se murieron. A ver, están haciendo una lista muy interesante porque ¿qué animales? Hace rato hablábamos de eso, ¿no? La fauna que en el Amazonas corre riesgos. Una de las preocupaciones principales de organizaciones que cuidan el medio ambiente son las especies que habitan ahí. Buscan detener la degradación del planeta en la Amazonia, en donde viven 1 de cada 10 animales presentes en la Tierra. El jaguar, que tiene la característica de ser velocista y alcanzar casi el doble de la rapidez del ser humano, muy ágil. Destaca el perezoso, que si bien no es atlético, tiene gran habilidad para colgarse de las ramas de los árboles, incluso cuando está comiendo o durmiendo. La serpiente que nombraban ustedes, Anaconda. anaconda, la más grande del mundo, que está en la selva del Amazonas. El águila arpía, conocida por su gran destreza para cazar. Otro de los animales presentes en esa zona son los delfines de río, que tienen una flexibilidad extraordinaria porque giran su cabeza en diferentes direcciones. Son especies características del Amazonas, en peligro de extinción en Perú, según National Geographic, y destacan los guacamayos, cuyas vocalizaciones alcanzan kilómetros y habitan en grupos de 20 o más aves. Esto nomás por nombrar las ¿Cuántos? más... Es que no mencionaste a los changuitos, que son miles de especies de changos.
de diferente tipo. Y esos viven en los árboles, ahí sí, no tienen a dónde huir. Y se acaban los árboles. Y se acaban los árboles. Pues Hay de está todos. la preocupación general no solo por eso, sino por todo el humo y las cenizas Sí. que están saliendo disparados según la corriente de el viento.